Hoy vamos a ver manejo de la crisis convulsiva. Y para recordar, como concepto, podemos decir que la crisis convulsiva es una urgencia neurológica y que una crisis convulsiva es una descarga eléctrica sincrónica excesiva y anormal de un grupo neuronal del cerebro. Que las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente en pediatría, aunque en ocasiones los pacientes que llegan a la consulta generalmente llegan en la fase postcrítica, es decir, sin actividad convulsiva. A veces estas crisis convulsivas se convierten en una urgencia y ponen en riesgo la vida del paciente, y más aún si estas crisis o estas convulsiones son prolongadas. Existe una clasificación según la extensión del compromiso neurológico y podemos dividirlas en crisis parciales, aquellas que son producidas por descargas eléctricas anormales en focos determinados de alguna región de la corteza cerebral, o las crisis generalizadas sin componente focal. La afección inicial radica en ambos hemisferios y la manifestación inicial es la pérdida de la conciencia. También podemos decir que las convulsiones pueden ser sintomáticas o secundarias, es decir, desencadenadas por un estímulo transitorio que afecte a la actividad cerebral, como por ejemplo la hipoglucemia, traumatismos, fiebre, infección del sistema nervioso central, o de carácter idiopático, sin relación temporal con un estímulo conocido. Cuando estas últimas tienen un carácter recurrente, se utiliza el término epilepsia. ¿Qué debemos tener en cuenta frente a una convulsión y la actitud que debemos tener? Primero, como enfermeros debemos ver cuál es la forma, comienzo y duración de la convulsión, tipo y extensión de los movimientos que presenta el paciente. Si hay o no hay pérdida de la conciencia, es muy importante tener en cuenta esto, porque hay convulsiones o crisis convulsivas que no presentan pérdida de la conciencia. Puede haber o no incontinencia de los esfínteres, presencia de cianosis, cuál es el periodo posictal y el periodo, o sea, fuera del periodo posictal, también tenemos que tener en cuenta cuál es el periodo de la convulsión. Alteraciones previas y posteriores. ¿Cuál va a ser el abordaje clínico que nosotros le demos a nuestro paciente? Primero vamos a realizar una estabilización inicial. Luego, en segundo punto o paso, vamos a hacer la supresión de la convulsión. Vamos a tratar de evitar que el paciente siga convulsionando. Como tercer paso, vamos a investigar las causas que ocasionaron esta convulsión o que los estímulos que pudieron provocar a nuestro paciente el desarrollo o el inicio de la convulsión. Y luego, como cuarto punto, la prevención de la recurrencia de la convulsión. Como dijimos, dentro de la estabilización del paciente, algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta es el ABCD y la evaluación general de nuestro paciente. Dentro de la A vamos a ver cómo está la vía aérea del paciente y vamos a hacer, además de la vía aérea, el control cervical. Si necesita o no necesita el paciente que le coloquemos algún collarín. Luego vamos a hacer la apertura de la vía aérea, si el paciente se encuentra consciente o no. Si el paciente se encuentra inconsciente, para permeabilizar la vía aérea, lo que vamos a poder hacer es colocar una cánula de Guedel o una cánula de Mayo, y como dijimos recién, la colocación del collarín para realizar el control cervical. Otro punto que es importante es el B, donde vamos a controlar cuál es la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, vamos a inspeccionar el tórax, si expande, si no expande, y la necesidad de algún dispositivo de oxigenoterapia. Generalmente todos los pacientes que presentan convulsiones se les coloca oxígeno al 100%. Si el paciente respira, no respira, hay presencia de heridas, tenemos que hacer RCP, iniciarlo, eso también lo vamos a evaluar. Dentro del C, pulso, relleno capilar, color y temperatura de la piel,
buscar presencia de hemorragias si las hubiera y cohibirlas si fuese necesario. Dentro del D vamos a hacer la escala de valoración de Glasgow, vamos a ver qué puntuación tiene nuestro paciente, vamos a ver si hay presencia de apertura ocular, respuesta verbal, motora, y vamos a hacer la exploración de las pupilas. Y dentro del E, que tiene que ver con la exposición, vamos a ver si hay zonas afectadas, vamos a cubrir y prevenir la hipotermia de nuestro paciente. La prioridad en las intervenciones de enfermería siempre va a ser la evaluación de la vía aérea, la respiración y la circulación, y lograr la estabilización cardiorrespiratoria antes del tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque si nosotros no valoramos el A y no valoramos el B, no nos sirve de nada si tenemos un paciente en paro o que no pudimos permeabilizar la vía aérea, que empecemos con el tratamiento farmacológico. Y también prevenir las lesiones por posibles caídas o golpes. Dentro del primer paso, el A y el B, y dentro del objetivo de estabilización, lo que vamos a hacer es la apertura de la vía aérea. Si tenemos la posibilidad de realizar monitoreo, vamos a conectar al paciente al monitor, vamos a colocarle el dispositivo de oxigenoterapia, y si el paciente no puede sostener la vía aérea, vamos a utilizar, como está acá, ventilación, bolsa, válvula, máscara, y si el paciente está en paro, vamos a hacer reanimación. Vamos a evaluar la vía aérea, mantenerla permeable con una buena posición, y si es necesario realizar aspiración de secreciones, muchas veces estos pacientes presentan secreciones, y puede haber aspiración de fluidos gástricos, administrar oxígeno al 100 y evaluar la ventilación, instrumentar la vía aérea si fuese necesario. ¿A qué me refiero con instrumentarla? Si el paciente requiere un dispositivo como tubo endotraqueal y hay un médico que lo puede realizar, la instrumentación de la vía aérea si fuese necesario. Considerar inmovilización del cuello y ponerlo al paciente en posición lateral de seguridad. Que acá está. ¿Para qué vamos a poner al paciente en posición lateral de seguridad? Para asegurarnos de que el paciente no tenga en ningún momento aspiración de fluido gástrico y se broncoaspire, y además porque la posición lateral de seguridad asegura que el paciente pueda tener una buena apertura de la vía aérea y no se lesione también. Como segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Controlar los signos vitales, frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial, cómo está la temperatura y la saturación de oxígeno. Recuerden que hay convulsiones que pueden llegar a ser febriles. La monitorización del paciente, si tenemos cómo monitorizarlo, lo vamos a hacer. Obtener un acceso venoso de gran calibre para poder administrar y asegurarnos la medicación que vamos a pasarle a nuestro paciente. Tener en cuenta que también si realizamos la colocación de una vía periférica y podemos hacer la toma de muestra de sangre para el laboratorio, probablemente nos la pidan, y además si tenemos un hemoglucotest, poder hacer un control de glucemia en ese momento. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener frente a esta situación? Colocar al paciente en un lugar seguro si es que no está en el hospital y lo encontramos en la calle o en el domicilio. Colocarlo en un lugar seguro, evitar caídas y posibles lesiones, no reprimir los movimientos convulsivos. Generalmente una de las acciones que se tienden a hacer es apretarlo, sostenerlo, contener al paciente, y la verdad que esto no sirve, no es necesario. Lo que sí debemos hacer es los pasos anteriores que ya fuimos diciendo, hacer el ABC, la evaluación ABCDE y colocarlo en posición lateral de seguridad. No movilizar al paciente en estado convulsivo a menos que se encuentre en peligro. Si el paciente se cayó, hay un incendio, hay presencia de agua, el paciente pudo haberse caído al agua o está cerca de una pileta o de electricidad, sí hay que correrlo, si no, no hay que movilizarlo. ¿Por qué? Porque el paciente corre riesgo de que nosotros cuando querramos movilizarlo se lesione. No administrar absolutamente nada vía oral, y con esto ¿a qué me refiero? Los pacientes que están convulsionando no se le coloca ni venda, ni palos, ni ningún dispositivo en la boca para evitar que se muerda. No se le coloca nada al paciente en la cavidad oral, salvo que el paciente esté inconsciente y nosotros podamos colocarle
un dispositivo como la cánula de Mayo para permeabilizar esa vía aérea, controlar el tiempo de inicio y la finalización de las convulsiones. El segundo objetivo es detener la convulsión. ¿Y cuál va a ser el tratamiento farmacológico? Los fármacos de primera línea tienen que ver con las benzodiazepinas, y dentro de las benzodiazepinas tenemos el lorazepam, que el lorazepam, ¿cómo se le va a administrar al paciente? Se le va a administrar de manera endovenosa. Si pudimos colocarle una buena vía, le vamos a administrar de manera endovenosa a 0,1 miligramos por kilo dosis que nos va a indicar el médico, y máximo va a ser 4 miligramos endovenoso o intraósea. Si no se puede colocar una vía endovenosa, no se pierde demasiado tiempo, entonces el médico, una de las elecciones es colocar una vía intraósea. Posterior a eso, si la convulsión no cede, otro fármaco que se puede aplicar al paciente es midazolam a 0,2 miligramos por kilo dosis, también puede ser endovenosa o intramuscular, cualquiera de las dos formas se puede aplicar al paciente. Diazepam 0,2 a 0,5 miligramos kilodosis, y esta medicación generalmente los pacientes que son convulsivos y que ya están tratados muchas veces tienen diazepam rectal, y a veces antes de llegar a la consulta o al hospital, las madres hay que consultarles si ya son pacientes y están tratados, si las mamás o el familiar ya le ha aplicado la dosis de diazepam rectal. ¿Por qué? Para evitarlo y entonces pasar a otro fármaco de ser necesario. ¿Cuál es el segundo paso a tener en cuenta? Siempre dentro de los primeros, de los 0 a los 5 minutos, entre 0 y 5 minutos. Si persiste la convulsión, vamos a aplicar la segunda dosis de benzodiazepinas endovenosa o intramuscular, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? Vamos a volver a repetir lorazepam. Recordar siempre que la dosis máxima es 4 miligramos. ¿Cómo se debe administrar? En push lento, push o bolo lento, como les guste. ¿Qué es lo que puede ocasionar la administración del lorazepam si no la aplico con cuidado y no hago una buena dilución? Depresión respiratoria, puede provocar apnea en el paciente, alteración de la tensión arterial y bradicardia. Entonces, ojo cuando administro lorazepam. La dosis siempre se administra y se diluye en solución fisiológica. La ampolla viene de 4 miligramos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer 1 miligramo por mililitro, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diluir la ampolla en 3 mililitros de solución fisiológica, y esto va a equivaler a 1 miligramo por mililitro. Es decir, la ampolla viene, la presentación, de 1 mililitro. Ese mililitro que trae la ampolla tiene 4 miligramos. Ese mililitro, que son 4 miligramos, lo vamos a diluir en 3 mililitros de solución fisiológica, y entonces vamos a tener la relación 1 a 1. 1 miligramo, 1 mililitro. A los 5 minutos, si la convulsión persiste, mínimo tienen que haber pasado 10 minutos de haber empezado el tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que se va a realizar? Difenilidantoína. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Difenilidantoína o fenitoína. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con esto? Que precipita en solución dextrosa. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque si no lo sé, puedo perder tiempo y es tiempo valioso para el paciente. Si precipita en solución dextrosa, lo debo preparar en solución fisiológica, administrar más o menos en 20 minutos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que tengamos que administrarle al paciente. La concentración entre 1 a 6 miligramos por mililitro. ¿Dónde lo tengo que administrar? En aquella vena que haya canalizado, que tiene que ser de gran calibre dentro de lo posible, y siempre debo lavar la vía con solución fisiológica antes y después de su administración. Otro cuidado que tengo que tener en cuenta es que si hay extravasación, puede producir irritación, inflamación y necrosis. Entonces es muy importante a la hora de administrar este tipo de cuidados de enfermería. ¿Qué es lo que puedo llegar a encontrar?
cuando administro este fármaco, puede haber hiperplasia gingival, puede haber ataxia, vómitos, mareos o cefalea. ¿Qué pasa si no cede? ¿Cómo continuamos? A los 10 minutos de la administración de la difenilidantoína, como mínimo tiene que haber pasado 40 minutos del inicio del tratamiento farmacológico, vamos a empezar con fenobarbital, 20 miligramos kilodosis. ¿Cómo se administra el fenobarbital? También se debe diluir en solución fisiológica. La concentración máxima es 25 a 50 miligramos por mililitro. ¿Qué es lo que puede provocar el fenobarbital? Depresión respiratoria, apnea, hipotensión y bradicardia. Y también lo debo administrar en 10 minutos o más. Aproximadamente 10 minutos yo le sugiero que sean 30 dependiendo de la indicación médica. Como tercer objetivo vamos a tener identificar y tratar la causa, el traslado del paciente a un centro de mayor complejidad o si es un paciente que se encuentra en shock room o en un piso, ver la necesidad de traslado a UCI. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes? Asegurar la vía aérea siempre antes de mover a un paciente y hacer un traslado. Vamos a asegurar la vía aérea, control de signos vitales cada 15 minutos, reevaluar, siempre vamos a reevaluar el A, B, C, D y E. 10 minutos después de completar la dosis de fenobarbital, aproximadamente pasaron 60 minutos del inicio del tratamiento farmacológico. Si la crisis no cede, se considera al paciente en estado epiléptico refractario. ¿Qué pasa si tenemos esto? Fíjense, acá es un protocolo de atención del manejo de la crisis convulsiva que trabaja el Hospital de Niños Orlando Alasia. Entonces ellos tienen estandarizado que entre los 0 y 5 minutos las acciones para el paciente son asegurar la vía aérea, oxígeno al 100%, determinar la glucemia si esa glucemia es menor al 50 miligramos, lo que se debe administrar es el glucosado al 10%, 2 mililitros por kilo del peso del paciente. También entre esos 0 y 5 minutos, lo que se va a administrar, como dijimos, es dentro de las benzodiazepinas, lorazepam a un miligramo, 0,1 miligramo por kilo, dosis máxima dijimos 4 miligramos, siempre va a ser endovenoso, lento, entre 2 a 5 minutos y después un lavado de la vía periférica también de forma lenta. ¿Qué vamos a hacer si a los 10 minutos no cede? ¿Y qué es lo que van a hacer en el shock room si a los 10 minutos no ha cedido? Si no cede, se va a volver a repetir la dosis de lorazepam, 0,1 miligramos por kilo, recordemos siempre, máximo 4 miligramos. ¿Qué pasa si a los 15 minutos no ha cedido esa convulsión? Se debe administrar y empezar con difenilidantoína, 20 miligramos por kilo, la dosis máxima que se puede aplicar es 1 gramo, siempre va a depender del peso del paciente y de la edad que tenga, se debe diluir en 20 mililitros de solución fisiológica e infundir en 20 minutos. ¿Qué pasa si entre estos 15 minutos pasaron un tiempo más y a los 30 minutos el paciente sigue con convulsión y no logramos suprimirla? Entonces se va a comenzar con midazolam, 0,2 miligramos por kilo, la dosis máxima es 15 miligramos, que es lo que contiene una ampolla, 3 mililitros, 15 miligramos, y se va a administrar en bolo lento, seguido de una infusión continua de midazolam a 0,1 miligramos por kilo, hora durante 12 horas. ¿Cómo calculan los médicos esta dosis? Tienen una fórmula que hacen el peso del paciente por 24, que serían las 24 horas del día, por 0,1, que es la constante en gamma para poder calcular la dosis del fármaco. Se lleva hasta 24 mililitros de solución fisiológica y se pasa a un goteo de 1 mililitro hora. 15 minutos después, 45 minutos, no se dé la convulsión, entonces lo que se hace es aumentar ese goteo que tenía de midazolam a 0,15 miligramos por kilo, es decir que voy a aumentar el goteo a 1,5 mililitros hora. Si luego de estos 45 minutos a los 60 no cede la convulsión, vamos a seguir aumentando el goteo de midazolam a 2 mililitros hora, es decir que estoy aumentando ese midazolam
a 0,2 miligramos por kilo hora del peso del paciente. Si a los 75 minutos no cede, voy a volver a aumentar el midazolam a 0,25, es decir, 2,5 mililitros por hora, y voy a esperar aproximadamente entre la hora de inicio, la hora 0 que ingresa el paciente, hasta los 90 minutos. Si el paciente no ha cedido la convulsión, el traslado a UCIP para que haya un manejo del estatus refractario, ¿sí? Y aquí ya vamos a tener un paciente que probablemente antes de salir del shock room llegue con una instrumentación de la vía aérea o se decida realizar todo en UCIP, la intubación del paciente, el manejo de drogas, eh, y este paciente se deba conectar a una asistencia ventilatoria mecánica. Si no se trata a tiempo, las secuelas que produce una convulsión pueden ser irreversibles para el paciente. Mientras más tiempo pase para la atención del paciente en una crisis convulsiva, peor es el estado en el que puede quedar el paciente post convulsión.